Bienvenidos todos los amigos míos de YouTube. Les habla nuevamente Isidro Lizarazo desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Gracias a todos mis seguidores. Les pido por favor que se suscriban y like para continuar con estos temas de gran interés. El tema de hoy es: ¿Petro será presidente de Colombia? Isidro Lizarazo, abogado, especialista en derechos humanos, licenciado en filosofía, especialista en pedagogía, especialista en práctica pedagógica universitaria. La verdad, les quiero manifestar a todos mis amigos de Colombia. Estoy supremamente preocupado porque próximamente son elecciones presidenciales en nuestra querida patria de la República de Colombia. Pero analizando la situación de todos los candidatos en este momento, pienso y considero que el pueblo colombiano le va a dar un cambio de 360 grados al nuevo presidente de Colombia. No sé si me esté equivocando, pero el presidente de nosotros podría llegar a ser el doctor Gustavo Petro. No soy de izquierda, pero soy conservador. Pero les quiero decir, si Petro llegara a la presidencia de Colombia, lo primero que yo le pediría a este doctor, porque es doctor en economía, es que se convoque para la República de Colombia a una constituyente. Colombia no da más, estamos mamados, hablando vulgarmente, estamos cansados de la corrupción, estamos esperando es que Colombia siga adelante, y seguramente que si llegase Petro a la presidencia de Colombia, ojalá que no le vayan a robar las elecciones presidenciales, como se dicen a través de los medios de comunicación social, pero sí sería bueno que Colombia entrara en una transición nueva que permita que se le den las oportunidades a todos los colombianos y colombianas. Es muy triste ver hoy en día la salud en Colombia. Es una sola situación que puedo ver. Por ejemplo, en mi caso personal, yo admiro realmente la Ley 7 de Seguridad de 1993, o sea, en el sentido de la salud en Colombia, es bella para mí. Lo que pasa es que los que administran la salud se roban los dineros de la salud. Entonces necesitamos un presidente que haga cumplir las leyes, que haga cumplir las normas en el caso de Colombia. Es muy triste en el caso, digamos, la Ley 1751 del 2015, que es una ley estatutaria que dice que la salud es un derecho fundamental, y sin embargo se siguen robando las EPS, los dineros de los enfermos en Colombia. Necesitamos un presidente que cambie esta situación. Mira la educación también va hacia abajo. Entonces queremos elegir un presidente que busque la forma de hacer que todos los corruptos, que todos los sucios, aquellos que se sustraen los recursos del erario público, vayan a la cárcel, vayan a la modelo. No podemos seguir permitiendo que se sigan robando los dineros. Miremos los acuerdos de paz. Yo estoy de acuerdo con el presidente Santos en que se continúe para que se lleve a cabo este proceso de paz. Evitar que esos más de 5.000 guerrilleros de las FARC salgan de las zonas veredales y vayan al monte. No, hay que retenerlos. Hay que buscar la forma de que estos diálogos y estos acuerdos que se finalizaron se materialicen, diría yo, para que se le dé la oportunidad a todos aquellos que hayan cometido gravísimos errores, y que en esos acuerdos de paz ya están establecidos, y que hubo un perdón, y que seguramente habrá una reparación como lo establece el mismo estatuto de la JEP. Yo le digo a todos los colombianos, tenemos que pensar, no podemos elegir a un presidente guerrista que agarre los recursos del Estado, se los robe, o agarre los recursos del Estado para inyectar en las Fuerzas Armadas, inyectar a la Policía Nacional para que se vayan a la guerra. No, vamos a elegir un presidente que continúe con los acuerdos y los diálogos de paz para seguir adelante, y convocar al ELN y convocar a otros grupos, a otras organizaciones criminales que busquen la forma de salir adelante con Colombia. Un proyecto bueno que sería extraordinario sería convocar a una constituyente
para que terminemos con esta vagabundería de las altas cortes, que la Corte Constitucional nombra la otra corte, que la Corte Suprema de Justicia nombra a la otra corte, que el Congreso nombra no sé quién, y entre ellos se nombran, y la corrupción está ahí presente. Hoy en día ya no es solo la corrupción administrativa de alcaldes y gobernadores y del presidente y ministros, no, hoy en día la corrupción está en las altas cortes. Miremos la Corte Constitucional de Colombia como máximo ente, artículo 241 de la Constitución, que vigila, que es la que protege y hace valer la Constitución y las leyes, está envuelta en esa terrible situación que vemos. Igualmente la Corte Suprema de Justicia. Caramba, esto hay que cambiarlo. Necesitamos un presidente que le dé un cambio a Colombia, que cambie esta situación, que los más pobres tengan también derechos, como los ricos los tienen, y que no se sustraigan los dineros y llevemos a este país, como estamos, a la pobreza. No podemos seguir así. Yo considero que para el próximo domingo todos los colombianos y colombianas vamos a elegir a una persona capaz, a una persona que tenga los ideales de cambiar a Colombia, de cambiar la Constitución de Colombia para nuevas oportunidades, porque la corrupción administrativa, la corrupción judicial y los grupos irregulares tenemos que sacarlos adelante y sacar a esta patria nueva para el mundo. Isidro Lizarazo para servirles.